José Antonio Crespo, analista político, el doctor Crespo. ¿Qué te parece, qué opinas? Estas declaraciones de López Obrador contra la clase media han generado un alto costo político, sin duda, por lo que el presidente lo ha matizado para reducir quizá ese impacto, pero lo dicho originalmente pues ha quedado registrado, ¿no? Esto después de las elecciones del 6 de junio que llevaron al presidente a señalar a este nuevo enemigo. Salvo tu mejor opinión, doctor Crespo. Así es, Pepe, efectivamente. Yo creo que le molestó muchísimo lo que pasó en la Ciudad de México y en algunas otras zonas de la metrópoli, de la zona metropolitana, que votaron en contra de Morena cuando este había sido un bastión de la izquierda desde el 97 y desde luego también lo fue en el 2018 cuando ganó la presidencia y Morena pues se volvió a afianzar en la Ciudad de México. Entonces el hecho de que la ciudad y las zonas de alrededor hayan votado ahora en contra de Morena y que además se permite ver o se puede ver que muchos de los sectores de clase media, algunos de los más escolarizados, también votaron en contra, son los que más votaron en contra en todo caso, pues le generó ese enojo. Fíjate que las encuestas decían en 2018 que quienes más votaron por López Obrador eran los sectores más escolarizados, que es normal, suelen ser los más opositores, y en ese caso la oposición era López Obrador, frente al PRI y un poco, bueno, pues el PAN, etcétera. Pero en estos 3 años las encuestas reflejan lo contrario. Sectores más urbanos y sectores más escolarizados ahora son los que se le han alejado más a López Obrador. Y bueno, eso se reflejó no en todo el país, pero sí en la capital y alrededores. Y yo creo que eso es lo que le generó esa molestia de ir ahora a atacar a la clase media, acusarla de lo de siempre, conservadores, egoístas, etcétera, que es lo que ha hecho con todos los gremios que por alguna razón le han cuestionado alguna política, alguna declaración, que tienen posiciones algo distintas, ni siquiera tienen que ser totalmente contrarias, para que él arremeta con esas descalificaciones. Lo ha hecho con muchísimos movimientos, con gremios, etcétera, las mujeres, los abogados, los científicos. Y ahora, pues lo que pasa es que es un sector mucho más amplio, no es un gremio, es un sector de la población mucho más amplio, son las clases medias. Y sí, efectivamente he querido matizar y decir, bueno, no todos, algunos sectores de la clase media, pero como tú lo señalas, Pepe, lo que dijo al principio ya he dicho está, y se refleja de alguna manera esta idea de que este aspiracionismo, el que buscar mejoría para ti mismo, para tu familia, a través del esfuerzo, a través de la preparación, de la educación, lo ve como algo negativo, como algo pecaminoso, pareciera desde el punto de vista moral, cuando en realidad eso es lo que mueve a los países hacia arriba. Desde luego no se trata de fastidiar a otros, no se trata de abusar de otros, de explotarlos, pero no es necesario. Sabemos perfectamente que un trabajo personal de educación, de motivación, de ser emprendedor, justamente para poner empresas, en fin, para prepararse uno mejor, pues no tiene por qué estar afectando a los demás. O sea, no, yo no veo en la clase media esta idea, por lo menos en la gran mayoría, esa idea de que los pobres sigan pobres. No, yo creo que todo el mundo tiene más o menos consciente de que sería mucho mejor tener un país mucho más igualitario y que los pobres asciendan a la clase media, como ha estado sucediendo en las últimas décadas, quizá de manera insuficiente, pero real, y que al contrario, que lo que se trata es de crear oportunidades. Entonces, lo que se le ha criticado a López Obrador desde algunos sectores no es su propósito de que los pobres mejoren, de que dejen de ser pobres precisamente y pasen a ser parte de la clase media, sino los métodos que ha utilizado, que no son suficientes, que en algunos casos son contraproducentes. Por un lado vienen los programas sociales mal aplicados, sin reglas adecuadas, muchas veces de manera muy improvisada, que no están dando los resultados adecuados. Creo que el que más ha funcionado es el de los adultos mayores, pero los otros dejan mucho que desear. Y en cambio, por otro lado, pues el espantar a las inversiones, desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco y otras empresas que ha cancelado a la mitad del camino, cambiado las reglas del juego, pues han espantado las inversiones, y de lo que se requiere es precisamente de que haya más inversión, más empresas, más empleo, para que haya más oportunidades, mejorar la educación sin duda, pero no se ha hecho tampoco, no de manera suficiente. Y por otro lado, bueno, pues sí, la pandemia y la crisis económica consecuente, pues no fue debidamente, por lo menos desde el punto de vista de muchos expertos, debidamente enfrentada, y por eso se dejaron quebrar muchísimas empresas
arrastrando con ello no solo a los dueños de las empresas, de todos tamaños, hay que decirlo. Las más grandes empresas son las que mejor han resistido, pero las medianas y pequeñas no. Entonces estás afectando más bien a los sectores más vulnerables, ahora, a los más fuertes. José Antonio, ¿a dónde va a llegar esta lucha cuerpo a cuerpo? Porque es un nuevo adversario del presidente. Esas clases medias que le dieron la espalda y votaron contra su proyecto. Él dice, son retrógradas porque votan contra el cambio. Y yo pregunto, ¿no será que votaron precisamente para que haya un cambio porque el primer cambio que propuso el presidente les decepcionó? Así es. Cada quien ve las cosas desde su propia perspectiva y para él es la única opción de cambio positivo. Porque muchos piensan o pensamos que puede haber un cambio en relación con lo que había antes, pero que no está resultando mejor para el país. Yo decía en el sentido del voto útil, que era un poco para poner un freno a la reversa. Es decir, porque sí vemos de alguna manera muchos en materia económica, política, sí, etcétera, en algunos otros temas, pues una reversa. Entonces yo creo que muchas clases medias que votaron por él, desde luego en muchísimos sectores, bueno, la capital es un ejemplo muy claro de eso, pues ya se decepcionaron, vieron que no estaban jalando bien las cosas, o que no cumplió lo que él ofrecía, o que los métodos para conseguir los objetivos prometidos no son los adecuados, que es de lo que hablaba, en el sentido de pues, muchas metas que son perfectamente aceptables y deseables, pero no los métodos para conseguirlas. Y en esa medida muchos de ellos ya dijeron, no, pues mejor vamos a ponerle un freno a esto porque no nos está llevando al lugar adecuado, al lugar deseado. Entonces no es un voto en contra del cambio, es un voto en contra de otro tipo de cambio, que se perciba como más adecuado, como más racional y más provechoso para el país. Pepe. Gracias, José Antonio Crespo, como siempre. Con mucho gusto, Pepe. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.